Te damos la bienvenida a la Semana COPREP 2021, una jornada de actividades impulsada por el Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del municipio de Chihuahua, COPREP, la cual tiene como objetivo promover diversas actividades basadas en evidencia y encaminadas a la prevención de la violencia. Te invitamos a conocer los resultados obtenidos por el Consejo, así como las experiencias exitosas en materia de prevención de la violencia. Este evento es un espacio para reflexionar y generar acciones a favor de la prevención, financiado por Fundación FICOSEC y organizado por el COPREP. Semana COPREP 2021. Conozco, dialogo y actúo por un municipio seguro. Bienvenidos. El Consejo para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del municipio de Chihuahua es un mecanismo de colaboración entre gobierno y sociedad civil en materia de prevención de violencia y delito. Se formó en febrero de 2017 por iniciativa del gobierno municipal en el marco de su alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Fue en junio de 2018 que logró su transición a órgano de colaboración del municipio con la denominación de Consejo, revistiéndose de mayor institucionalidad al mecanismo, sentando también las bases para su permanencia a lo largo de distintas administraciones gubernamentales. Su objetivo es coadyuvar mediante el intercambio de conocimientos, talentos y experiencias de sus integrantes en la prevención y atención de la violencia y la delincuencia en el municipio de Chihuahua. El Consejo es presidido por el Director de Seguridad Pública del municipio, con apoyo de FICOSEC a cargo de la Secretaría Técnica. COPREP se convierte en horizontalidad. Pone a los funcionarios públicos, a las organizaciones civiles, a muchas instancias, muchos esfuerzos por una mejor calidad de vida en Chihuahua en un solo plan. COPREP nos pone retos colectivos, cooperativos, colaborativos. Para mí, COPREP es una gran familia. Para mí, formar parte del COPREP es demostrar que se puede trabajar en equipo, que existe una alianza entre gobierno, sociedad civil y academia, y que juntos podemos trabajar por mejorar nuestra sociedad. Es un ejemplo claro de que si tenemos voluntad se pueden lograr las cosas. Y para mí me siento muy afortunado de formar parte del COPREP y poder contribuir a mejorar nuestra sociedad de parte del gobierno municipal. Bienvenidos al foro Retos y Oportunidades en la Construcción de la Seguridad Ciudadana, el cual tiene como objetivo conciliar las diferentes definiciones sobre seguridad ciudadana, su relación con la participación civil y las buenas prácticas que en este ámbito se conocen. Te presentamos a los expertos que nos acompañan el día de hoy. Karen Gutiérrez Lascurain Gual, maestra en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Estuvo a la cabeza de la Dirección de Espacios Públicos en Zapopan, actualmente coordinadora de la Dirección de Desarrollo Comunitario del mismo municipio, en donde se han diseñado y actualmente se operan los centros comunitarios Colmenas, el Parque Arqueológico de Zapopan y la Vía Recreativa de Zapopan. Armando Vargas Hernández, candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios Políticos y Sociales y además licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Sus principales líneas de investigación son Políticas Públicas y Seguridad Ciudadana, Causas del Delito y la Violencia y Análisis Cualitativo Comparado. Asesor del Programa de Prevención de las Violencias y Construcción de Seguridad Ciudadana de la Fundación Carlos Slim. Arturo Luján Olivas. Es economista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Alta Dirección de Empresas por el IPADE. Cuenta con estudios de maestría en Economía, con especialidad en Políticas Públicas en la Universidad Católica de Chile. Fungió como Contralor del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y actualmente es el Director Estatal de FICOSEC. Antia Mendoza Bautista. Es maestra en Victimología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cursó el programa de Alta Dirección Pública en Seguridad Ciudadana, coordinado por Goberna las Américas en coordinación con la Fundación Ortega Marañón. Fue coordinadora técnica del Laboratorio de Innovación en Seguridad Ciudadana en la Ibero. Actualmente es coordinadora del Programa de Seguridad y Paz Ciudadana. Ella es moderadora de este foro. Bienvenidos y comenzamos.
Buenas tardes a todas y todos. De parte del Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del municipio de Chihuahua, les doy la más cordial bienvenida al foro titulado Retos y oportunidades en la construcción de la seguridad ciudadana. Esta mañana nos acompaña la maestra Antia Mendoza, quien es consultora y asesora de diversos programas en materia de prevención ciudadana y quien hoy fungirá como moderadora de este foro. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a la maestra Antia Mendoza Bautista. Hola, muy buenos días a todos y todas. Les reitero la bienvenida al foro Retos y Oportunidades en la Construcción de Seguridad Ciudadana. Y me voy a tomar unos minutitos muy breves para no robarle tiempo a las y los panelistas de este foro, para explicarles un poco la dinámica que vamos a tener la tarde de hoy. Bueno, primero que nada, vamos a tener 2 participaciones por parte de cada uno de nuestros y nuestras panelistas. Y posteriormente vamos a tener una serie de conclusión, donde también ellos nos van a regalar sus reflexiones finales. Y vamos a dar paso después de ello a preguntas de la audiencia, preguntas del público que nos está acompañando esta tarde. Y finalmente vamos a tener algunas reflexiones finales de toda la jornada de este día. Entonces, pues a grandes rasgos esto es lo que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, voy a proceder a mencionar, ya que ya fueron presentados de manera muy breve y sintética las y los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, vamos a tener la participación de la maestra, como ya lo habían mencionado, Karen Gutiérrez Lascurain, que es directora de Desarrollo Comunitario del municipio de Zapopan, al maestro Armando Vargas Hernández, que es asesor del programa de prevención de las violencias y construcción de ciudadanía, construcción de seguridad ciudadana de la Fundación Carlos Slim, y también al maestro Arturo Luján Olivas, que actualmente es el director estatal de FICOSET en Chihuahua. Y bueno, dicho lo anterior, pues me gustaría, para dar paso ya a las participaciones y algunas preguntas que vamos a hacer para motivar e incentivar la discusión, me voy a permitir compartirles una breve noción de lo que entendemos por seguridad ciudadana para contextualizar un poco el foro del día de hoy. Y bueno, como ustedes bien saben, pues esta noción o este paradigma de seguridad ciudadana no tiene tanta data como lo tiene, por ejemplo, el modelo de seguridad pública. Sin embargo, dada la complejidad y dado el contexto incremental de violencias que vivimos actualmente, pues también tenemos que transitar a nuevas formas de pensar y nuevas formas de hacer seguridad ciudadana, ¿no? Y no solamente en términos de prevención y reducción de los delitos, sino también incorporar la prevención y la reducción y la atención, por supuesto, de las violencias que son múltiples y que tienen lugar en distintos ámbitos y distintos espacios de interlocución y de convivencia. Bueno, dicho lo anterior, pues les voy a leer muy brevemente esta pequeña noción con la idea fundamental o con el objetivo principal de generar y de compartir un lenguaje común, un lenguaje que nos permita cohesionarnos y nos permita hablar de lo mismo y abordar, si bien desde distintas perspectivas, desde distintos abordajes, a enfocarnos en los problemas que en este momento nos están ocupando y preocupando en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la prevención de violencias y prevención de la delincuencia. Bueno, dicho ello, pues bueno, les quisiera compartir el siguiente concepto. Para nosotros, el paradigma de seguridad ciudadana se sitúa en un marco de gobernanza democrática y de respeto a los derechos humanos,
que colocan a las personas y a la ciudadanía, y por supuesto a las comunidades, como sujetos históricos sobre los cuales deben confluir todas las acciones del Estado. Este enfoque propone además otras formas, como ya lo había mencionado, otras formas de pensar y de hacer seguridad. Para ello, se involucra a una pluralidad de actores en la coproducción de políticas públicas y acciones de seguridad. Entre estos actores, pues encontramos a instituciones gubernamentales, a las propias comunidades, a organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, a miembros de la academia, a la iniciativa privada y a medios de comunicación, entre muchos otros actores que tienen hoy una participación activa en temas de seguridad ciudadana y sobre todo en acciones de prevención. Asimismo, la principal estrategia que se reconoce en el modelo de seguridad ciudadana es la prevención y también, de una manera muy importante, la atención de las violencias y la atención del delito. La minimización de los riesgos y de los daños, el acceso a un sistema de justicia eficaz y a la reeducación y la reintegración social. Ello con la finalidad de generar comunidades y entornos más seguros y pacíficos. A manera de síntesis y para cerrar un poco, los ejes centrales de las políticas de seguridad ciudadana que identificamos se sitúan con mayor acento, con mayor potencia, quizás, es el fortalecimiento del tejido social y la convivencia ciudadana, los esquemas de gobernanza y corresponsabilidad democrática entre instituciones gubernamentales y otros actores sociales que están implicados en políticas y acciones de seguridad ciudadana, y el fortalecimiento de las instituciones del Estado que están involucradas en la seguridad, en la prevención del delito, de las violencias y la atención de todos los fenómenos que se circunscriben a la seguridad ciudadana. Y bueno, dicho lo anterior, como podemos ver, el día de hoy, pues tenemos precisamente a representantes de los ámbitos que acabo de mencionar, ¿no? A miembros de la academia, a organizaciones de la sociedad civil, miembros del empresariado y también, por supuesto, a representantes de las instituciones gubernamentales. Bueno, dicho lo anterior, les quiero comentar que cada participante va a tener 5 minutos de tiempo para poder contestar algunas de las siguientes, si es posible, ambas preguntas detonadoras que voy a empezar a hacer para dar paso a la primera participación, al primer segmento de participación sobre justamente hablar de lo que nos corresponde hacer a nosotros desde nuestros diferentes ámbitos de competencia en materia de seguridad ciudadana y prevención. Entonces, pues daré paso a las preguntas y quisiera preguntarles, pidiéndoles que vayan participando. Voy a tener un cronómetro activado para indicarles, por favor, el tiempo máximo, que son 5 minutos. Entonces, quisiera empezar pidiéndole a la maestra Karen Gutiérrez que nos regale sus reflexiones y posteriormente al maestro Armando Vargas y culminando con el maestro Arturo Luján. Y quisiera que por favor empezáramos a reflexionar y nos compartieran sus reflexiones sobre los siguientes cuestionamientos. Desde la experiencia de cada uno y cada una de ustedes y desde su ámbito de participación, ¿cuáles consideran ustedes o cuáles retos identifican y buenas prácticas para incentivar la participación de la seguridad ciudadana? Pensando, por favor, en los siguientes aspectos. Formatos de participación en los cuales están involucrándose ustedes como actores sociales. Y segundo, ¿cómo se ha venido dando dicha participación
particularmente en la esfera preventiva. Les repito para que no haya confusión, desde su ámbito de experiencia y participación, ¿cuáles son los retos y las buenas prácticas que tienen lugar en materia de participación ciudadana? Y si nos pueden ayudar a identificar los formatos en que se está produciendo esta participación ciudadana y cómo se da este involucramiento en materia preventiva. Y bueno, si nos hace el favor la maestra Karen Gutiérrez para compartirnos su reflexión, y tenemos 5 minutos, por favor. Hola, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Yo me gustaría reflexionar un poco en relación a la seguridad ciudadana desde la experiencia que tenemos nosotros desde los centros comunitarios de Las Colmenas. Los centros comunitarios de Las Colmenas están localizados en zonas de alta marginación con altos índices de violencia en general. Y bueno, también se le cruzan, ¿no?, las otras demás variables que desde nuestro punto de vista detonan, ¿no?, los procesos de violencia. En términos de participación, la experiencia que hemos tenido ha sido muy interesante a la hora de entender cómo las comunidades se involucran en sus procesos ciudadanos a la hora de generar estos espacios en donde la propia comunidad puede reflexionar sobre sus problemas. En ese sentido, nosotros ponemos a la seguridad ciudadana en el centro, en el sentido de permitir que la gente, que las comunidades, que las personas puedan ellas mismas ir reflexionando lo que sucede en sus vidas. Es una cosa muy compleja que tiene que ver con derechos humanos, con cultura, con procesos de crianza, con marginación de muchos tipos, con precariedad de tiempo, con precariedad de recursos, con intersubjetividades muy complejas que se dan en los territorios. En ese sentido, lo que nos ha parecido muy exitoso en términos de generar colectividades nuevas que parten de discutir entre ellas lo que sucede y aprender cosas nuevas es justamente eso. Poner espacios públicos en donde la gente puede reunirse, donde puede aprender cosas, donde puede conectarse con las otras personas y desde ese espacio entender primero que no está solo, que hay mucha gente que le sucede muy probablemente lo mismo, pero que también como parte del Estado, aunque Las Colmenas son espacios gubernamentales, se genera una especie de dignificación en donde ellos pueden encontrar, no respuestas porque no siempre se generan respuestas, pero al menos un lugar en donde hacer las preguntas. Ya hay una presencia del gobierno en donde se pueden acercar a preguntar, a exigir, a discutir, ¿no? Básicamente los centros comunitarios de Las Colmenas son espacios que buscan generar espacios colectivos, ¿no? Lo que nosotros le llamamos comunidades de aprendizaje. En ese sentido, un amigo hace poco tiempo me decía que el concepto de seguridad ciudadana es más un concepto político que un concepto técnico, porque pareciera que lo importante y el corazón de la seguridad ciudadana tiene que ver con la posibilidad de los agentes o la posibilidad de la comunidad de envolverse justamente eso, agentes, ¿no? Esa posibilidad de entender, comprender, exigir, actuar y ser parte de la seguridad, ¿no? Entonces, más allá, pues ya sabemos todos aquí seguramente que las aproximaciones de seguridad pública son insuficientes. Nos parece asimismo que las aproximaciones que solamente se centran en el trabajo comunitario participativo pueden ser insuficientes, a menos de que sea muy contundente en el territorio, ¿no? Nosotros siempre decimos que en Las Colmenas nos faltan, o sea, debería de haber muchas más colmenas de las que existen o muchos más espacios
en donde las personas reflexionan sobre su seguridad y sobre su propio actuar en ese sentido, ¿no? Sobre sus hijos, sobre sus derechos, ¿no? En cuáles son las instancias en las que pueden encontrar respuestas. Y principalmente nos parece que la organización comunitaria tiene muchos efectos positivos en la prevención de la violencia, ¿no? Entonces nosotros sí estamos muy centrados en la parte de la prevención, donde trabajamos diferentes ejes, porque aunque son talleres comunitarios que pueden ser sobre arte, cultura, deporte, ¿no? Para los jóvenes, para las familias en general, está muy atravesado por varios ejes como el de la perspectiva de género, ¿no? Que eso nos ha dado muchas respuestas. Karen, estamos sobre el tiempo, un poco. Sí, todavía no, estoy para concluir. Sí, por favor. Entonces, es básicamente, ¿no? Tomar en cuenta las cuestiones que a las personas les preocupan. Muchísimas gracias, Karen. Vamos a tener otra serie de participaciones, entonces ahí podemos, perdón, es una tarea muy importante. No te preocupes. Interrumpiendo las reflexiones que nos están compartiendo, pero vamos a tener otro segmento y precisamente por eso acorté mi participación para darles un poco más de tiempo y cuenten con que se les va a dar esa oportunidad. Muy bien. Bueno, pues sí, damos paso, por favor, a la participación con las mismas preguntas para el maestro Armando Vargas, por favor. Sí. Intentaré articular varios puntos para darle como significado y fundamento a mi participación, reconociendo que es simplemente una aproximación. Primero hablaré muy rápido de la relación entre seguridad y Estado, abordaré los contornos conceptuales de la seguridad ciudadana y de la importancia de la participación ciudadana para su construcción, y terminaré con un comentario sobre cómo ha sido este proceso en México a la luz de políticas específicas. En su concepción más amplia, la seguridad significa sentirse libre de amenazas o daños. Es una condición necesaria para el desarrollo de las personas y de las naciones en todos los ámbitos. Por otro lado, el Estado es la máxima organización política, un conjunto de individuos e instituciones que persigue determinados fines mediante acciones concretas, entiéndase políticas de Estado, políticas públicas y políticas de gobierno. ¿Cuál es la relación? La seguridad es un principio fundacional del Estado y mantenerla su máxima prioridad. El Estado existe para proporcionarnos seguridad. En este marco, en las últimas décadas, el significado de la seguridad pasó de una visión reductora, subordinada a las respuestas policiales y penales por parte de los órganos del Estado, hacia una más amplia e integral basada en las necesidades de las personas. Así pasamos de un modelo estadocéntrico de la seguridad hacia otro antropocéntrico en donde es posible ubicar a la seguridad ciudadana. Bajo un enfoque de política pública, la seguridad ciudadana puede entenderse como el conjunto de acciones que el Estado implementa en colaboración con la población para prevenir integralmente la violencia y la delincuencia. Dentro de este enfoque, la sociedad civil se convierte en el objeto de protección y en uno de los actores centrales para su construcción. La prevención de la violencia y la delincuencia es integral cuando se busca fortalecer la seguridad no solo a través del sistema formal, sino también a través, principalmente, de estrategias que involucran la participación de diferentes actores sociales con el objetivo de intervenir sobre el origen multicausal de estas problemáticas. Podemos distinguir distintos niveles de prevención, primario, secundario y terciario, y distintos ámbitos o tipos, psicosocial, social, situacional, comunitario y policial. Dicho lo anterior, la participación ciudadana puede entenderse como una práctica constante que permite incidir en las estructuras de gobierno, reconfigurar el sistema político y exigir la formulación y el respeto de los derechos en general. En la democracia, la participación es el primer instrumento o el primer elemento para la integración de los órganos de gobierno, pero también es un instrumento para que los ciudadanos
se involucren de manera directa y activa en la solución de los problemas que los afectan de manera cotidiana. ¿Por qué es importante la participación en la construcción de seguridad ciudadana? Desde una perspectiva técnica, involucrar a la ciudadanía permite identificar con precisión prioridades, identificar sus determinantes y formular y evaluar acciones pertinentes y legítimas, todo en el marco de la prevención. Es fundamental reconocer que el Estado es insuficiente por sí mismo para abordar las múltiples causas de la violencia y la delincuencia. En México, en los últimos años, se implementó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, políticas públicas de iniciativa federal que buscaron intervenir sobre las causas y factores de la violencia y la delincuencia a nivel territorial a través de la prevención. Aunque hay lecciones positivas y negativas que aprender de estos programas, el balance en general es negativo. Existió duplicidad de funciones entre dependencias, carecieron de rigor técnico, partieron de una lógica centralista y no incorporaron de manera determinante la participación ciudadana durante los procesos de la política pública. La población tuvo un rol asistencialista y las organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente consultorías, un rol operativo. La participación ciudadana ha sido, en el mejor de los escenarios, incipiente. Esto explica en buena medida por qué la construcción de la seguridad ciudadana ha sido imprecisa, parcial y con un impacto cuestionable sobre los niveles de violencia y delincuencia a nivel territorial en el marco de estas políticas públicas. Así, yo considero que un reto fundamental es incorporar de manera determinante a la población dentro de los procesos de la política pública, como en el caso, por lo que escuché, como ha sucedido con la experiencia de las colmenas, como refería la maestra Karen, y como introducía la maestra Antia. Ese sería mi comentario por ahora. Muchísimas gracias, sobre todo por ajustarse al tiempo. De hecho, nos regalaste unos segundos, muy amable. Muchísimas gracias, Armando. Y bueno, con la misma pregunta sobre los formatos de participación y cómo se ha dado esta participación en materia preventiva, si nos puedes compartir, Arturo, por favor. Sí, muchas gracias, Santiago. Un saludo a Armando y a Karen. Es un gusto poder compartir el foro con ustedes y también una pena no poder hacerlo de manera presencial, que hubiera estado padrísimo poderlo hacer de manera presencial. Y bueno, un poco platicarles lo que hemos tenido experiencia en Chihuahua. La verdad es que posiblemente el sector empresarial seremos los más novatos en comparación con el resto de los actores en involucrarnos en este tema de la seguridad ciudadana. Pero bueno, pues ya en el tiempo que llevamos hemos tratado de focalizar nuestros esfuerzos fundamentalmente en 4 puntos que me gustaría describir. El primero es fungir como una fundación de segundo piso, ¿no? En el financiamiento de proyectos de prevención social de la violencia en sus 3 niveles. Y tendría también que decir que en la idea de poder ayudar a codiseñar estrategias de prevención en problemáticas específicas. La verdad es que esto suena un poco extraño porque, pues entonces, los empresarios como han querido reflejar su interés en la problemática es poniéndole recursos que se captan a través de una sobretasa al impuesto sobre nóminas en el estado de Chihuahua y que si no se cobraran, estarían en las utilidades de estos empresarios. Y es aquí donde decimos que hechos son amores, donde le ponemos el interés del sector empresarial en la construcción de seguridad ciudadana, en el financiamiento de estos proyectos. Por un lado, y como les digo, ya también nos hemos involucrado en el codiseño de estrategias de prevención. Luego, en ejercicios como este, precisamente como lo que hemos podido hacer en el COPREV, en el Consejo Local de Prevención de la Violencia, que al final de cuentas lo que buscamos es poder articular la coordinación intersectorial, que luego parece que es trivial y que se vuelve muy importante ayudarle a los gobiernos a hacer una legítima convocatoria al resto de los sectores. En el COPREV hoy
confluimos el sector empresarial, las instituciones públicas, la academia y la sociedad civil organizada. Parece un ejercicio que debería verse con mucha naturalidad, pero que sin una gran dosis de confianza no sería posible. Y por supuesto que aquí digo con el tercer punto, y es el poder de convocatoria o la influencia del sector empresarial, por supuesto que hay que poderlo aprovechar y capitalizar para este tipo de esfuerzos. Entonces, creemos que podemos conjuntarnos muy bien, tanto con el gobierno como con la sociedad civil, sobre todo, para sacar temas específicamente en materia de prevención. Y por último, también el sector empresarial decidió poner un granito de arena en la construcción de seguridad ciudadana a través de un observatorio ciudadano. Ya en el país hay una buena cantidad de observatorios ciudadanos que tenemos un rol muy, muy claro. Primero que nada, es que sea el cerebro de quien financia este tipo de iniciativas, pero también decirles que el Observatorio Ciudadano tiene el objetivo, no sé si será exactamente un objetivo, más bien diría yo, sí, es un papel muy importante en la vigilancia de nuestras autoridades. Y esto proviene de un principio incluso de física, donde una molécula se comporta de manera diferente cuando es observada. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. Se vuelve importante también que haya estos ojos externos que ayuden a empujar un comportamiento distinto en nuestros servidores públicos. Y sí, asumimos con mucha responsabilidad ese rol, porque hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? No podemos olvidar que estamos tratando con personas y que el proceso de toma de decisiones es muy complejo, sobre todo en una situación como esta. Ahorita me gustó mucho algo que decía Armando, porque coincidimos totalmente con él, y es al final de cuentas que el problema de la inseguridad es de todos y no podemos pensar que solamente el gobierno es el responsable de aportar ideas para la solución. De la misma manera, todos deberíamos de aportar algo en la solución de esta problemática y creemos que desde el sector empresarial en el estado de Chihuahua estamos haciendo lo que nos toca. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, también por ajustarte al tiempo. Bueno, ahora toca, me piden hacer un pequeñísimo resumen de las respuestas que nos han regalado en esta primera ronda y quisiera hacerlo de manera muy breve para no restarles tiempo a su segunda participación, pero me parece que sí es importante recuperar algunas de las reflexiones que ustedes nos hacen, ¿no? Creo que, como bien acaba de mencionar Arturo, las tareas y las funciones de la seguridad ciudadana pues nos interpelan a todos y a todas los actores de una comunidad y de una sociedad. Precisamente por eso hablábamos de un esquema de gobernanza en materia de seguridad ciudadana y de prevención, ¿no? Y en esta participación colectiva que ustedes nos han regalado, me parece que queda de manifiesto de manera muy clara cuáles son justamente esas áreas de competencia que cada uno y cada una de ustedes tiene precisamente en materia de seguridad y en materia de prevención, ¿no? Karen nos hacía pues esta puntualización sobre estos espacios de aprendizaje colectivo, que me parece algo sumamente importante, hacer pedagogía social en materia de seguridad y prevención con las comunidades. También habla de una parte que es fundamental desde hace ya un tiempo, que es la construcción de agencia, ¿no? Es la construcción de agencia comunitaria, de agencia social, el que efectivamente la comunidad sea un agente activo en la solución de los problemas que les aquejan es algo fundamental, y sobre todo la construcción de capacidad local, de capacidad comunitaria en materia preventiva. Al respecto, sobre la misma pregunta, pues Armando nos hizo una revisión tanto conceptual como un aterrizaje sobre lo que realmente podemos entender como la participación ciudadana, y efectivamente yo coincido, me parece algo muy atinado lo que dice sobre que la participación es una práctica que busca reconfigurar el sistema político, y también coincido
en que el concepto de seguridad ciudadana es una apuesta política. Efectivamente, es una apuesta en el que lo que se busca es elevar a interés público un tema que anteriormente se había focalizado en las instituciones policiales y de justicia. Y esto es un tema que nos compete a todos y que precisamente por eso es importante politizarlo. Y me refiero a politizarlo, a elevarlo como un tema de interés público. No me refiero a una cuestión de partidización. Bueno, y también hacía un énfasis en que el Estado efectivamente es insuficiente para abarcar todas las problemáticas y complejidad que tenemos en materia de seguridad ciudadana y prevención, y que por eso requiere la confluencia de muchos actores y de muchas acciones de distintos ámbitos. Y finalmente, el maestro Luján pues nos hacía una revisión acerca de lo que desde el empresariado, desde la iniciativa privada, han estado haciendo en Chihuahua específicamente, que bueno, creo que en el país reconocemos que ustedes han sido punta de lanza precisamente en la participación de la iniciativa privada en temas de seguridad ciudadana y específicamente en prevención. Y pues principalmente lo que han hecho, que no es menor y que es algo sumamente importante porque estamos en épocas de vacas flacas, y pues acompañar con financiamiento los proyectos es algo de máxima relevancia. Por supuesto, estar presente en el codiseño de estrategias en la materia, y un factor muy importante que es pues la articulación de todos estos actores institucionales, de la sociedad civil, academia, etcétera, especialistas, que también necesitan un eje o un hilo conductor que nos permita avanzar. Y no menos importante, pues la tarea que están realizando en el observatorio, que pues no solamente apoya o incentiva tareas de rendición de cuentas para las instituciones, sino que creo que también hay ahí un potencial muy importante para producir información sensible que a partir de la evidencia ayude a la toma de decisiones de quienes hacen la política pública, y que incluso también ayude a generar pues inteligencia social en las comunidades, ¿no? Entonces, pues me parece muy rica precisamente la participación que han tenido ahorita en esta primera ronda, y pues vamos a la segunda ronda en el mismo orden también, empezando con la maestra Karen Gutiérrez. Si nos hace, por favor, una reflexión acerca de cuáles podrían ser, esta pregunta va para todos, por favor, cuáles podrían ser los mecanismos desde los que se puede promover la participación de los diferentes sectores, los que ya habíamos mencionado, en la construcción de verdaderos esquemas de seguridad ciudadana. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuáles consideran que han sido las áreas menos exploradas en materia preventiva, pero que necesitan ser atendidas en sus municipios? Y pues aquí cada quien que lo contextualice a las necesidades de sus comunidades, ¿no? No sé si quieran que les repita, pero bueno, ¿cuáles podrían ser los mecanismos desde los que se puede promover la participación de los distintos sectores? ¿Y cuáles son las áreas menos exploradas en materia preventiva y que necesitan ser atendidas en sus municipios? Maestra Karen Gutiérrez, si nos haces el favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por las participaciones de mis compañeros, muy interesantes. En términos de cuáles podrían ser los mecanismos de participación de los diferentes actores, yo creo que es todo un reto, ¿no? Por la complejidad que significa la violencia y la inseguridad en general en nuestras ciudades, y que son tantas las variables que están afectando, promoviendo o detonando estas difíciles en nuestras ciudades. Mucho tiene que ver el problema de la desigualdad, como comentaba antes, que tiene que ver muchísimo con la diferencia de ingresos de los diferentes sectores, la falta de oportunidades de los diferentes grupos sociales que están distribuidos en el territorio de manera muy, muy desigual.
En ese sentido, como la participación de todos los sectores se vuelve fundamental, desde el poder comprender lo que realmente está sucediendo en ese sentido y cómo es la violencia. Me parece muy importante que el sector empresarial esté involucrado en todas las áreas y todo tipo de empresas, dado que es el sector que moviliza, digamos, la economía en las ciudades y que es parte fundamental de donde la gente de donde estamos excluyendo a la gente de posibilidad de hacerse recursos y de poder disfrutar, digamos, la ciudad como debe ser, ¿no? Es ahí donde se coartan las oportunidades de los ciudadanos para muchas cosas, desde la educación, de creación, ¿no? La seguridad en términos de salud, de perspectiva de futuro para ellos y para sus mismos. Hay muy poca esperanza de que las cosas puedan transformar sus vidas. Entonces, en ese sentido, esa participación me parece fundamental. También me parece muy importante la participación de la academia, que ha analizado y es quien tiene más tiempo y herramientas para analizar todas estas variables y cómo se confabulan, ¿no? para generar lo que tenemos hoy, pero al mismo tiempo nos dan muchas claves de lo que pudiese transformar, ¿no? En ese sentido, me parece fundamental que la academia de los territorios se involucre con las comunidades, que se involucre con el sector gubernamental, con en general y las organizaciones de la sociedad. En ese sentido, sería como una invitación a todos colaborar de manera conjunta para comprender el problema con la mayor capacidad de complejidad, con el mayor detalle, para poder realmente solucionar las cosas de una manera más profunda y menos superficial. También me parece que los demás actores, fuera del gubernamental, las organizaciones, la academia, las propias comunidades, son fundamentales para darle seguimiento a largo plazo a los proyectos gubernamentales y entender lo que ha funcionado, que la ciudadanía en su completud, digamos, como de los diferentes sectores, puedan darle seguimiento a las cosas que están funcionando, ¿no? Yo creo que Chihuahua ha tenido la oportunidad de experimentar muchas cosas que nos ayudan a todos a tener mayor claridad, ¿no? Usar esos ejemplos también ha ayudado que el gobierno pueda darle seguimiento a estos procesos. Los observatorios a mí me parece que también son muy importantes en términos de poder comunicar a la ciudadanía lo que pasa, de poder presionar y motivar a que las instituciones hagan a lo propio. En el caso, a mí me parece que es un reto muy importante. En mi caso personal, en la experiencia pequeña de Las Colmenas, la participación del empresariado ha sido más complicada, ¿no? Como que se han involucrado más en términos de la política pública en general, pero en el trabajo de los territorios específicamente ha sido más complicado. Realmente están ausentes hasta en los propios territorios. Entonces, ese es uno de los mayores retos, y la coordinación entre los diferentes actores. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Armando, si nos puedes compartir tu participación, por favor. Claro. Primero, yo considero que la construcción de la seguridad ciudadana debe de hacerse desde el ámbito municipal de gobierno, debido a su condición de proximidad y por la naturaleza local de la violencia y la delincuencia. Por una parte, la proximidad puede entenderse como la capacidad que tiene un gobierno para establecer contacto directo con la población. Por su dimensión territorial y sus atribuciones, el municipio es el nivel de gobierno más cercano a la población en México. Esto lo convierte en un ambiente propicio para el diseño de políticas públicas focalizadas. Es un mejor espacio para la concertación entre múltiples actores. Asimismo, me parece que es muy importante recordar que el municipio tiene de manera exclusiva la prestación de los servicios públicos. Una correcta prestación de los servicios públicos
no solamente se traduce en mayores niveles de legitimidad para el gobierno en turno y mayor grado de gobernabilidad a nivel territorial, sino que también se traduce en mayor bienestar y desarrollo. En el marco de la seguridad ciudadana, la prestación de los servicios públicos de manera eficiente es relevante porque la violencia y la delincuencia también suelen tener o ser producto del deterioro urbano y del desorden y la incivilidad. Por otro lado, la violencia y la delincuencia suelen tener características locales que solamente pueden reconocerse a través de diagnósticos endógenos. Incluso problemas como el narcotráfico, la trata de personas o el tráfico ilegal de armas terminan afectando a las comunidades a nivel territorio a través de prácticas como la venta y el consumo de drogas, el uso de armas de fuego o el uso de la violencia en general para resolver cualquier conflicto. Dicho lo anterior, las mejores prácticas en materia de participación ciudadana para la construcción de seguridad ciudadana son aquellas que se presentan en el marco de políticas públicas municipales. Ahora bien, dentro de las políticas públicas, la participación ciudadana puede presentarse cuando menos en 6 niveles: información, decisión, consulta, colaboración, cooperación y evaluación. El enfoque de la seguridad ciudadana requiere de una participación activa por parte de la población. Estos niveles de participación no son mutuamente excluyentes, pero deben de implementarse de manera ordenada según las necesidades de cada etapa del proceso. Durante el diagnóstico es relevante la consulta. Las mejores prácticas son aquellas que toman en consideración la opinión de la población para identificar prioridades y sus determinantes. En el año de 2013, el gobierno municipal de Catepec de Morelos, en el Estado de México, a través del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, realizó un estudio diagnóstico en donde consultó directamente a la población a través de entrevistas, encuestas y grupos focales para identificar cuáles eran las prioridades y sus causas. Esta se convierte en una práctica fundamental cuando sirve de insumo para el diseño de la política pública. En el diseño es fundamental la decisión. En el año de 2010, el municipio, o en Chihuahua, se llevaron a cabo, en Ciudad Juárez, perdón, se llevaron a cabo mesas de trabajo entre funcionarios públicos, empresarios, la academia, la sociedad civil, jóvenes y otros actores sociales, en donde se presentaron propuestas sobre cómo resolver los problemas de violencia y delincuencia. De ahí surgió la estrategia Todos Juárez. En la implementación es fundamental la colaboración. En el año de 2018, en el municipio de Tlalnepantla de Base, en el Estado de México, se desarrollaron o se implementaron redes vecinales para la construcción de geografías de paz, en donde la policía y la población colaboraban de manera estrecha para la transformación positiva de los conflictos. Finalmente, la evaluación es determinante para mejorar la intervención del Estado en la solución de los problemas públicos. En el año de 2005, el municipio de San Pedro Garza García habilitó un portal en Internet en donde recibía constantemente retroalimentación al programa San Pedro Seguro, a partir de lo cual reajustaba el curso de la política pública, en tiempo real, por así decirlo. Esta es una buena práctica en materia de evaluación concomitante. Desde mi experiencia en el gobierno federal, la sociedad civil y la academia, los principales retos se encuentran en el desarrollo de capacidades institucionales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, o en la profesionalización. Por ejemplo, el municipio de Chihuahua es vanguardista. Tiene una de las pocas policías a nivel América Latina que realiza funciones de investigación ministerial de manera efectiva, un proceso que fue posible gracias a la participación de múltiples actores sociales. Mi comentario para los municipios en general es que continúen con la profesionalización en materia de prevención social y que busquen la institucionalización de sus políticas públicas para que éstas persistan a lo largo del tiempo. Este sería mi comentario. Muchas gracias, Armando. Arturo, por favor. Antia, ¿me ayudas de nuevo centrándome en la pregunta, si fueras tan amable, no? Sí, claro. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos para promover la participación de los diferentes sectores, los que ya hemos mencionado, gobierno, sociedad civil, academia, empresariado,
en la construcción de seguridad ciudadana y prevención. Y la siguiente, ¿cuáles son las áreas menos exploradas en materia preventiva y que requieren ser atendidas en sus municipios? Muy bien, muchas gracias. Bueno, mira, sobre lo primero, sobre los mecanismos para promover la participación en los diferentes sectores, yo me iría por cada uno. Primero, hablo del sector empresarial. Para el sector empresarial, participar en este tipo de temas no es sencillo, porque primero lo consideran un problema peligroso, ¿no? Es enfrentarse a, piensan que están enfrentando a la delincuencia organizada, cuando no necesariamente es así. Podríamos enfocarnos en la prevención al menos de delitos del fuero común sin ningún problema, y no es sencillo transmitir pues que no existe el peligro que algunos perciben. A mí me tocó platicar ya con algunos empresarios de otros estados de la República y les cuesta mucho trabajo verdaderamente procesar esto que les estoy comentando. Luego, el sector académico para mí se vuelve relevante porque creo que se nos ha quedado un poco rezagado. Me parece específicamente que se vuelven muy relevantes en estas épocas las escuelas o las facultades de psicología. Hay una demanda por psicólogos que en cuanto salen de la universidad nos pudieran ayudar a dar terapias, y desgraciadamente los programas de estudio en la mayoría de las ocasiones no se ajusta a lo que el mercado está demandando, y me parece importante un ajuste de ahí. Y luego en el sector gobierno, pues yo diría que deberíamos de ayudar a generar esta sensación de confianza de la que hablaba antes, ¿no? De que se dejen ayudar, que estos temas no son exclusivos del sector gubernamental, no estamos pidiendo que nos compartan el monopolio del uso de la fuerza. Simplemente lo que buscamos es que nos ayuden a ayudarles, nos dejen ayudarles un poco en el tratamiento, en el diseño de los problemas que genera la inseguridad o la delincuencia. Por supuesto que un mecanismo importantísimo de participación ciudadana por parte del gobierno necesita recursos, y aquí se vuelve relevante que se tomen en serio los gobiernos el tema de la prevención, porque desgraciadamente vemos que en la mayoría de los municipios del país pues se le dedican muy pocos recursos al tema de la prevención. Entonces volvemos al punto de que hechos son amores y hay que apostarle ahí una buena cantidad de recursos. Luego, en la sociedad civil, pues sí hay organizaciones que han ido adaptándose, sobre todo en función de las circunstancias que vivimos en materia de inseguridad. Ya no es tanto ir solamente a atacar tal vez el tema del embarazo adolescente, sino ir por problemáticas adicionales que están alrededor de esta problemática, y lo digo solo a manera de ejemplo. En la segunda pregunta, sobre las áreas menos exploradas en materia de prevención, en materia preventiva, la verdad es que la pregunta no es sencilla. Yo no diría si las menos exploradas, pero sí podría hablar de las menos efectivas, y que al menos en Ficosec tenemos un encargo en particular de ir a encontrar las mejores prácticas. Yo mencionaría tres. Por supuesto, el tema de reinserción. En prevención terciaria tenemos un sistema que no ha dado los resultados que la sociedad necesita. Luego, en el tema de tratamiento de adicciones, que si bien es un problema de salud pública, nos seguimos quedando cortos en el alcance, en la cobertura, pero también en la efectividad de estos tratamientos que hoy se ofrecen. Por supuesto, se quedan los que tienen mayor tasa de efectividad, se quedan fuera del bolsillo de la mayoría de la población que es afectada por esta problemática. Y tercero, también, insisto, encargo del sector empresarial en Chihuahua, pues es romper el círculo vicioso que se genera en, sobre todo, niños y niñas, que después de ser víctimas de un delito, de un delito sexual, pues tendríamos que romper el círculo para que no se vuelvan el día de mañana en victimarios. Yo diría que esos tres temas son los que ubico más bien como, no sé si los menos explorados, pero sí donde tenemos un nivel de efectividad bastante baja y que deberíamos de ponerle especial atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Y muchas gracias a Karen y Armando por esta segunda participación que nos da
pues mucha luz acerca de cuáles son los mecanismos actuales en los que se participa desde los diferentes sectores y también pues cuáles son los retos. Voy a mencionar mucho más brevemente las participaciones para dar paso a preguntas de la audiencia. Me parece muy importante lo que menciona Karen respecto a que, por supuesto, hay una heterogeneidad en cuanto a la participación de los diferentes actores en cada uno de los municipios donde ustedes se encuentran colaborando o trabajando. Y habla precisamente de que, pues, en el caso de Zapopan, entiendo, pues el empresariado no está tan involucrado, no participa directamente en la operación de las acciones. Y ese es uno de los retos que parecen importantes también. Y quizás, como decía Arturo, pues ayudar un poco también a esos empresariados a entender cuál puede ser el foco de su participación y de su contribución en materia de seguridad y de prevención. Antia, perdóname que te interrumpa, Antia, porque yo aquí le daría buenas noticias a Karen. El sector empresarial en Jalisco está muy interesado en echar a andar un fideicomiso similar al de Chihuahua y están bastante avanzados ya en esto con el gobierno del estado. Perdón, pero es que no es que estén ajenos, ya han tomado acción y esperemos que pronto tengan un fideicomiso similar. Así es, efectivamente hay un avance en este campo en Jalisco, y yo también quisiera hacer una mención ahí, de que también Jalisco cuenta con una Secretaría de Participación Ciudadana que creo que podría también apoyar y empujar precisamente que el funcionariado y otros actores de la iniciativa privada también focalizaran mayores esfuerzos en estos temas que bueno, desde el discurso al menos gubernamental parecen tener fuerza específicamente en Jalisco, dada la complejidad de la inseguridad que están viviendo, ¿no?, actualmente. Muy bien, pues en el caso de la participación del maestro Armando Vargas, pues efectivamente hace un acento muy importante a que la seguridad ciudadana pues tiene pues una focalización muy importante en el ámbito municipal, ¿no? Y que tienen precisamente la capacidad para generar estrategias y propuestas focalizadas, ¿no? Y que están precisamente en proximidad de toda la problemática que más le preocupa a la ciudadanía. Por supuesto, mencionó dos digamos, por así decirlo, buenas prácticas que están focalizadas en Ecatepec y en San Pedro Garza García, que justo habla de cómo han venido involucrando sobre todo a la ciudadanía, a la comunidad, en el ciclo de política pública en materia de seguridad ciudadana y prevención, y en el caso de San Pedro Garza, pues en la evaluación de la política pública que están haciendo en la materia, que son dos acciones que deberíamos estar siguiendo y apoyando para que tengan continuidad, porque como sabemos, pues puede haber muy buenas prácticas que duran un trienio municipal o un sexenio gubernamental, pero después no hay ninguna garantía de que haya continuidad. Y finalmente, pues el maestro Arturo Luján pues nos habla precisamente de que desde su experiencia hay un rezago en lo que corresponde a la participación de la academia, y también un reto muy importante para sensibilizar al empresariado y animarlo a que pues se enfoquen en las áreas en que sí puede haber una incidencia desde este campo, específicamente en las violencias y en el delito común, y no necesariamente enfocarnos en problemas tan graves como la delincuencia organizada, ¿no? Y lo que sí se puede hacer en esta materia. Y efectivamente, pues sí, siempre hay una resistencia palpable en cuanto a las instituciones de gobierno en todos los ámbitos para dejarse acompañar y dejarse ayudar efectivamente en materia de diseño y en materia de abordaje o tratamiento de los problemas de inseguridad que existen.
también hace un énfasis en que pues ha habido una evolución y un crecimiento también en las organizaciones de la sociedad civil para involucrarse en otros temas que no son tan comunes o en los que no estaban habituados, pero que bueno, ha habido un avance en esta materia y menciona también pues las áreas menos efectivas o los temas o las temáticas menos efectivas que han tenido lugar al menos en Chihuahua, que es la reinserción, el tratamiento de adicciones y también el que no se ha podido detener todo este trama o esta ruta en la que niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual pueda prevenirse que también se conviertan después en generadores de violencia, ¿no? Y bueno, esta sería hasta ahorita la síntesis de la segunda ronda de participaciones de nuestros panelistas. Entonces, vamos a dar paso en este momento a la participación de nuestra audiencia con preguntas. Si me las pueden hacer llegar, por favor. Si hay alguna pregunta de parte de la audiencia. Parece que no. Bueno, antes de esa parte... si Antia, disculpa que te gustan, interrumpa. Soy de producción, te voy a pasar las preguntas para que puedan canalizarlas. La primera pregunta la pone Tania Chavira, es ¿cómo podemos involucrarnos en materia de participación ciudadana? Si nos hacen favor, los panelistas de dar respuesta. Bueno, si quieren ahí puedo yo contestar. Hay muchísimas y múltiples formas de colaborar en términos de participación. Bueno, ya más quería antes, o contesto esta pregunta y luego le quería aclarar una cosa sobre la participación del empresariado en Jalisco. Hay muchas formas, principalmente pueden tener que ver con lo que tú o la organización o del sector de donde tú provengas puedas aportar, ¿no? Es como ya analizando las fortalezas que tengas. Como dice Armando, yo sí creo que el primer contacto con el territorio y con las comunidades puede ser a nivel municipal o con organizaciones civiles que definitivamente ya están involucrados, ¿no? Entonces hay múltiples maneras de participación, pueden ser desde temas de sensibilización, de educación, de aportación a proyectos más comunitarios, educativos, de trabajo de proyectos con niños, adultos, de crianza. Realmente en términos de prevención hay muchos niveles de posibilidad de participación, desde las universidades, desde los servicios sociales, servicios profesionales, generar proyectos nuevos en las comunidades específicas, ¿no? En ese sentido, me parece que son ilimitadas las posibilidades de participación. Hay que acercarse a alguna organización o generar la propia. En el caso de Las Colmenas, nosotros intentamos justamente involucrar a todos los sectores para generar estas comunidades nuevas y entonces aprendemos todos juntos en el momento de la reflexión. A mí me gustaría sumar en donde creo que es fundamental participar es en los nuevos modelos de crianzas dentro de la familia, en donde vamos reproduciendo estas dinámicas violentas que después se pueden ampliar a todas las demás áreas, ¿no? Entonces, para mí, una vez donde podemos evitar o disminuir los problemas de adicciones, de violencia de género, ¿no? De maneras de comunicación entre la comunidad, pueden tener mucho que ver con espacios de crianza y transformar esos modelos, ¿no? A los que estamos culturalmente acostumbrados. Y bueno, solamente quería aclarar con lo de Arturo, sí estoy enterada, pero me refería específicamente al trabajo en los territorios, ¿no? Por eso decía que sí, normalmente el sector empresarial está más involucrado en términos de las políticas públicas a niveles más de gobierno estatal. Hay observatorios y hay muchos foros en donde se habla sobre el tema y se problematiza y sí está muy enfocado también al
tema, o sea, temas más de seguridad pública, ¿no? Pero de pronto los siento lejanos de los territorios, ¿no? A eso es en donde yo específicamente estoy abocada a trabajar la prevención. Armando, por favor, hay una pregunta para ti específica de qué propones para involucrar el tema en las comunidades, en el ciudadano y ciudadana de a pie, y también involucrar a las familias que son ajenas a estos temas. Sí, voy a tratar de conjuntar esta pregunta con la otra, porque creo que ya había pensado en una respuesta que creo que puede abarcar ambas. De entrada, como había mencionado la maestra Antia, en el tema de la seguridad ciudadana, aunque ya hay puntos en común en cuanto a las definiciones conceptuales, todavía estamos como con ciertas ambigüedades, ¿no? Por ejemplo, bajo un enfoque de política pública, lo que importa es la participación ciudadana institucionalizada, que sería aquella que propone, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Canales oficialmente sancionados. Y ahí las posibilidades se nos reducen de manera brutal para participar a los ciudadanos de a pie, porque si no hay una política pública en tu localidad, pues entonces casi que por definición no hay canales de participación ciudadana. Eso bajo un enfoque de seguridad ciudadana. Si nos alejamos un poco de esos lentes y pensamos que hay otras alternativas, o como se dice coloquialmente, lo pensamos fuera del cajón, tal vez existan otras formas alternativas de participación ciudadana que podemos hacer nosotros desde nuestro propio ámbito de acción, sí en la mayoría o deseablemente organizándonos desde nuestros vecinos o nuestros familiares, pero creo que el sentido tiene que ser el mismo. Hace un momento cuando me refería a que no había rigor técnico en las políticas federales, no en experiencias municipales, me refiero a que difícilmente en las políticas públicas se explican las causas de los problemas de violencia y delincuencia, ¿no? Se procede a partir de una revisión de la literatura, de identificación de factores de riesgo con cierto apoyo estadístico, pero no hay estudios que respalden que ciertos problemas o que estas sean las causas de ciertos problemas. La prevención no interviene sobre el problema, interviene sobre sus causas. La prevención rompe con los mecanismos causales de las problemáticas. Mientras no partamos de ese supuesto, cualquier acción va a ser imprecisa, va a ser como lanzar dardos con los ojos vendados, ¿no? Hay que tener un diagnóstico claro. ¿Cuál sería un primer ámbito de participación para el ciudadano de a pie? Información. Tratar de buscar información sobre por qué está pasando lo que está pasando. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay delincuencia? ¿Qué otras concepciones hay más allá del delito? Como decía el maestro Luján, delito no solo es narcotráfico y violencia no solamente es homicidio, ¿no? Hay violencias domésticas, hay violencias comunitarias, hay delitos del fuero común, del fuero federal, y si nos quitamos aún más de los esquemas penales que a veces nos meten en camisa de 11 varas, vamos a ver más cosas. Entonces, lo primero como ciudadanos y como una responsabilidad ciudadana sería buscar información sobre por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Teniendo claridad sobre por qué pasa, entonces yo puedo participar, ¿no? No sé, tal vez leen un paper o algún artículo fundamentado en donde observen que en su condominio se están cometiendo muchos robos porque simplemente hay oportunidades. Y entonces se pueden organizar con la comunidad para implementar estrategias básicas de prevención situacional, sin mucha inversión, simplemente definiendo roles para la vigilancia, por ejemplo, de manera superficial. Pero también podrían ir más de manera profunda e identificar tal vez que la disrupción familiar o la permisividad de la familia puede incidir en el desarrollo de motivaciones delictivas y entonces buscar esquemas de crianza efectivos que permitan un mayor apego a valores convencionales, ¿no? Tal vez educar con ciertos límites, no ser tan permisivos, vincular a los jóvenes hacia actividades con significado. Ahí es cuando creo que la participación individual se vuelve relevante, ¿no? De repente ha tomado mucho empuje estas prácticas de pintar de colores las paredes, ¿no?
¿no? ¿Hasta qué punto pintar de colores las paredes incide en las causas de la problemática? Si se fundamenta que incide, bienvenido, y si no, simplemente estamos desperdiciando recursos. Entonces, mi propuesta sería esa: en primer lugar, buscar información, y a partir de la información tratar de buscar cómo intervenir con acciones que no demanden tantos recursos e impliquen cierto grado de colaboración fuera de lo institucional, ¿no? Y decía, creo que un punto en común de la maestra Ante, el maestro Luján y la maestra Karen es que se requiere de mucha voluntad, ¿no? Eso sí es cierto y es fundamental. Entonces, invitarlos a información y a la acción, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nos queda tiempo quizás para una pregunta que es muy importante. Yo solo quisiera agregar algo de lo que ha mencionado el maestro Armando, que es que lo mencionó de manera un poco rápido, pero creo que también es fundamental que en temas de seguridad ciudadana, creo que el viraje más importante en la atención de los problemas de violencias y delincuencia es que nos enfocamos en las causas y no necesariamente solo en los efectos, como en seguridad pública se ha venido haciendo de manera inercial, ¿no? Que nos fijamos ya cuando sucedió todo y cuando ya hay muy poca posibilidad de revertir los fenómenos. Creo que justo por eso la seguridad ciudadana habla tanto de la prevención, de prevenir y de reducir, y que nos enfoquemos también en esas causas y en esos factores de riesgo, ¿no? Muy bien, pues bueno, esta pregunta creo que es muy importante. Nos preguntan, y por favor aquí con total libertad quien quiera participar de los tres o los tres, ¿cuáles son los retos para que se concrete la coordinación intersectorial y que ésta toque los presupuestos públicos? Creo que esta pregunta es muy importante, o sea, porque como ya lo mencionaba el maestro Armando, no solamente es de la participación institucionalizada, sino, bueno, que esta es una participación institucionalizada, pero donde haya una incidencia en el uso de estos recursos institucionales y financieros en la materia. ¿Quién quisiera empezar? Bueno, les voy a contar un poquito sobre nuestra experiencia, y es que creo que tiene que ver con un balance entre dos cosas, entre exigencia y compromiso. Exigirle a nuestros gobernantes que valoren la contribución de la prevención, no lo vean únicamente como un gasto, que lo vean verdaderamente como una inversión. Luego, el compromiso de ambas partes. Y insisto, vuelvo a decir lo que dije en mi primera participación, que debe estar basada en la confianza. En el proceso electoral que reciente, Chihuahua eligió alcaldes y gobernador. Y bueno, pues fue un compromiso que hicimos tanto con algunos alcaldes como con la gobernadora electa, fue mayores presupuestos en temas de prevención. Y aquí tiene que ver a mi punto de partida, a la exigencia. Es donde creemos, como lo dije también al inicio, que hay que aprovechar esto que da el sector empresarial, ¿no? De poder tener una silla en la discusión y de lograr generar este tipo de compromisos para que el día de mañana se materialicen. Gracias. Armando o Karen. ¿Quieres, Karen, que intervenga o primero tú? O... Si quieres tú, si tienes algo okay. Yo puedo cerrar si queda algo. Perfecto. Muy breve. Los recursos públicos se derivan de una plataforma de gobierno, ¿no? Entiéndase, una agenda gubernamental. La agenda gubernamental antes transitó por una agenda pública, luego por una agenda política y se terminó finalmente en la agenda de gobierno, que son los compromisos que un gobierno formalmente constituido asume. Eso se traducirá en presupuestos y los presupuestos en políticas públicas.
Aquí la cuestión es cómo colocamos que cierto problema público tenga un rol central dentro de la agenda de gobierno y que ello le amerite recursos. Esto de la coordinación interinstitucional, tanto a nivel transversal como a nivel vertical, y más allá de coordinación interinstitucional, hablaría como de la gobernanza, como lo señalaba la maestra Antia, me parece que es fundamental. Hay que presionar, ¿no? Por ejemplo, los empresarios, decía el maestro Luján, que a veces son renuentes a involucrarse en problemas de violencia y delincuencia, ¿no? Por ejemplo, el INEGI en sus encuestas evidencia claramente cómo los sectores empresariales son de los más afectados por la violencia y la delincuencia a nivel común, desde robos hormiga, desde saqueos, en fin. Pero también son actores con cierto poder político y social como para colocar temas en la agenda y buscar que estos se exijan, pues representan un sector que genera empleo, por ejemplo, genera inversión, genera desarrollo. Entonces, me parece que hay que identificar cuáles son aquellos actores que tienen capacidad de incidir en la toma de decisiones de gobierno, formar coaliciones promotoras o coaliciones, promotoras promotoras de asuntos públicos, ¿no? Siempre también con la participación de la ciudadanía, que al final del día es quien también votan los ciudadanos. Creo que esa es una ruta, ¿no? Creo que todos somos o recordamos cómo la Marcha por la Paz terminó sentando al presidente de la República con los actores de la sociedad civil y se comenzaron a formular estrategias. Creo que todos vimos cómo el problema de violencia y delincuencia y el combate al narcotráfico volvieron a la violencia y la delincuencia como un asunto político de primera necesidad, y esto derivó en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Que hayan sido efectivos o no, creo que ese ya es un asunto y político, pero también técnico. Entonces, ¿cómo lograr bolsas, presupuesto público, ¿no? Conjuntando a los actores políticos con capacidad de que los políticos viren o medien sus acciones y colocar el tema en la agenda? Desde luego es un asunto que, reitero, requiere mucha voluntad para entrar en conflicto con las arenas políticas y sociales, ¿no? Gracias, Armando. Karen. Sí, yo sumando a lo que comentan Armando y Arturo, creo que sí es muy importante esta presión social de las organizaciones y de los diferentes sectores al gobierno a involucrarse. Creo que hay muchos avances en términos de posibilitar la transparencia del uso de los recursos, pero sería muy interesante que se designaran recursos específicamente para proyectos integrales de seguridad ciudadana, que obviamente, como justamente tiene que ver con las causas, pues serían proyectos y políticas públicas enfocadas a la violencia de género, a programas que estén realmente apoyando a las mujeres, a la crianza en general, de educación, ¿no? Como apoyo a tener más guarderías, más albergues, más espacios públicos, más espacios deportivos, ¿no? Más espacios recreativos, más centros culturales, más centros comunitarios, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la prevención. Entonces, porque de pronto está como el dinero o el presupuesto muy enfocado a la prevención de la violencia, cuando entendemos que las causas pues tienen que ver con todas estas cosas. Y que fuera para todos transparente, ¿no? Un poco como un presupuesto participativo para la seguridad ciudadana en general. Pero sí, estoy de acuerdo que entre más información tenga la comunidad, la ciudadanía y los diferentes sectores, mayor, a través de observatorios, a través de mesas de trabajo, es mayor la cantidad de presión que se puede ejercer. A todos nos afecta la violencia, como dice Armando, todos somos parte generadora y víctimas de la misma, y si volvernos agentes a través de la organización, creo que es la manera más fácil de que realmente garanticemos presupuestos asignados a términos de violencia. Muchísimas gracias. Bueno, yo ya no quisiera quitarles más tiempo, solo me parece importante hacer este apunte final sobre lo que mencionaba Karen
acerca de la importancia, y creo que ese es justo como los acentos y las diferencias centrales que tiene el paradigma de seguridad ciudadana, de que anteriormente nunca hubiéramos pensado que temas de cuidado como los que acaba de mencionar la maestra Karen, que tiene que ver con guarderías, con el cuidado de la infancia, con la crianza, con la atención a violencia familiar, a violencia sexual, que son profundos problemáticas que hay que atender, pues no estaban en el campo de la seguridad y hoy son temas centrales para atenderse desde una ética también de cuidado, no solamente desde el sistema de cuidado, sino también desde una ética de cuidado, ¿no? Muy bien, pues damos paso para hacer el cierre general y por favor, tenemos, me disculpo de antemano, pero tenemos 2 minutos para que nos regalen un cierre de su participación en cuanto a los retos y las oportunidades que hemos identificado el día de hoy en la construcción de seguridad ciudadana. Por favor, si empezamos al revés, ahora con Arturo, por favor. Bueno, pues por último, darle las gracias por este espacio y concluiría mi participación con una idea fundamentalmente, y es que pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos en FICOSEC de poder haber contribuido en el desarrollo del Consejo Local de Prevención, y que un reflejo de ello es esta semana del COPREP, porque el empresario en Chihuahua ha asumido su rol. Creemos que lo estamos haciendo de la mejor manera posible. También vemos un sector académico, y tengo que decir que no es todo el sector académico, me encantaría ver más participación del sector académico en estos temas, pero el compromiso de la sociedad civil a mí me parece verdaderamente digno de resaltar. Hay organizaciones en Chihuahua que lo están haciendo muy bien, están totalmente comprometidos con lo que están haciendo, y que pues lo ves el entusiasmo de la gente que participa, cómo se preocupan de cada una de las personas que atienden, cómo se apasionan en el trabajo que desarrollan día con día, y eso no tenemos forma de agradecerlo, ¿no? Porque es una actuación totalmente legítima que viene desde el fondo de cada una de las personas que contribuyen para esto. Y bueno, en lo que se refiere al gobierno, la verdad es que tengo que agradecer yo a la administración municipal saliente la apertura para que estas cosas sucedan. Debo decir que tristemente el gobierno del Estado no tuvimos ese mismo apoyo. Por el contrario, el gobierno del Estado retiró los recursos de prevención y los mandó, digamos, a temas de reacción. Y nos encantaría ver un gobierno estatal sumado. Si con únicamente los recursos municipales hemos tenido estos éxitos, si sumamos recursos estatales, estamos seguros que vamos a obtener mejores resultados. Muchas gracias. Armando, por favor. Muchas gracias, Arturo. Sí, primero agradecer a COPREP, a FICOSEC y al gobierno municipal de Chihuahua por la invitación. Un gusto haber estado contigo, Antia, contigo, Karen, y contigo, Arturo. ¿Cuál sería mi reflexión? Hay múltiples, todavía a día de hoy, después de que, si bien el enfoque de la seguridad ciudadana es relativamente nuevo, tampoco ya es tan nuevo, ¿no? Aún después de varias décadas, o al menos 3 décadas de su aparición, todavía tenemos imprecisiones conceptuales, falta de desarrollo de capacidades institucionales a nivel municipal, y la población todavía tiene un desconocimiento de lo que es la seguridad ciudadana y de lo que consiste la prevención de la violencia y la delincuencia. Pocos, en realidad, son los municipios como Chihuahua, y menos aún las prácticas exitosas en la materia, con todo el rigor técnico que se requiere intervenir sobre el origen multicausal de la violencia y la delincuencia. Entonces, son varios los retos. En lo particular, creo que si bien es necesario desarrollar capacidades institucionales en los servidores públicos, profesionalizarlos en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, para que sean capaces de diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar políticas públicas con participación ciudadana, creo que uno de los retos centrales de todos los sectores de la sociedad es acercar estos temas a la población, al ciudadano de a pie,
¿no? Por ejemplo, desde la academia todavía tenemos el problema de hablar con un lenguaje bastante abstracto, sofisticado, que tiene poco impacto y significado para una persona que debe de cumplir con responsabilidades cotidianas. Entonces, me parece que todos tenemos que sumar para hacer asequibles estos temas a cualquier población y que todos, absolutamente todos, entiendan qué es la prevención y cómo pueden intervenir desde sus ámbitos de acción. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, Armando. Karen. También muchísimas gracias por la invitación, el COPRED y FICOSEC. Yo creo que estos ejercicios son muy valiosos para seguir reflexionando y aprendiendo lo que en campo y las experiencias más actualizadas nos han estado brindando. Y a mí me gustaría concluir con la apuesta a la colaboración en los territorios con los diferentes sectores. A mí me parece que es muy importante que la participación de la comunidad que vaya muchísimo más allá de las consultas, ¿no? Ahora que analizaba o nos comentaba Armando los diferentes niveles de participación, en donde la participación sea mucho mayor, ¿no? No solamente en consultas, sino en la posibilidad de realmente proponer, ¿no? De pronto, esos espacios nos dan muchísima información que, por ejemplo, sería muy útil a las mesas de trabajo que tienen los empresarios y a los agentes de gobierno de niveles más altos, de entender realmente lo que sucede en los territorios, ¿no? Entonces, esos espacios de participación, como se generan en las esferas más altas, que pudieran también aterrizarse en los territorios. Y bueno, la invitación, como dicen, a todos involucrarnos, a generar proyectos en la ciudad, y en ese sentido me refiero con las personas, con las mujeres, con los niños, y construir más conocimiento, ¿no? Proyectos académicos que estén enfocados a la intervención, que se queden en los territorios y que conecten más con las organizaciones, con programas que puedan ser buenas prácticas, ¿no? De pronto, a nosotros nos hace falta esa parte que dice Armando de poder demostrar las evidencias de un proyecto como Las Colmenas, ¿no? Entendemos muchas cosas, son trabajos a profundidad, ¿no? De procesos largos, de procesos de mucha conexión con las comunidades, en donde las transformaciones son lentas, ¿no? Es muy difícil poder observar esas transformaciones a corto plazo, y el acompañamiento de las universidades y la consistencia de los programas nos puede ayudar mucho a lograr eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería muy interesante, que las universidades o que los empresarios puedan fortalecer financieramente a las universidades a ir evidenciando y documentando estos procesos. Pero en general es eso, como pues seguir experimentando, ¿no? Nosotros vemos a Las Colmenas como un laboratorio, ¿no? De un laboratorio en general en el territorio pequeñito, pero que puede dar muchas claves a lo que podemos estar trabajando en términos de prevención. Y bueno, muchísimas gracias y muy, muy interesantes sus participaciones y haber compartido con ustedes tres. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Karen, al maestro Armando Vargas y a Arturo Luján por su participación. Y yo también quiero agradecer nada más la invitación para moderar este foro y bueno, los esperamos en esta semana. Le cedo la palabra a la maestra Verónica Pacheco, por favor. Muchas gracias. No sé si todavía va a participar la maestra Pacheco, sino para darle cierre al foro. Es correcto, Antia. Te comento que la maestra Verónica se tuvo que retirar, okay, pero podemos dar cierre. Bueno. Ok, bueno, pues agradecerles nuevamente a los y a la panelista e invitarlos a que sigan la transmisión de estos foros durante la Semana de la Prevención y muchas gracias y felicidades al COPRED y gracias a
a FICOSED y a todos los involucrados. Buenas tardes. Gracias. Te invitamos a que conozcas la agenda completa del evento y te registres a todas las sesiones en bit.ly/Semana Coprev. Semana Coprev. Conozco, dialogo y actúo por un municipio seguro.